Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase de su curso de costos de producción por proceso. Mi nombre es el profesor Esteban Correa y tengo mucho gusto de enseñar hoy esta clase que es muy especial. Hoy vamos a hablar del costo estándar y cómo ese costo estándar se relaciona con los costos por procesos. Para comenzar a hablar del costo estándar, quisiera hacer una exposición acerca de los diferentes marcos teóricos relacionados con ese costo estándar. Es muy importante tener en cuenta los marcos teóricos porque por lo general simplemente se pasa a la parte técnica y no se hacen referencia a quienes fueron los principales teorías y los principales autores que dan origen a estos marcos teóricos o a estas tecnologías, a estas técnicas de medición. Entonces, podemos decir que los costos, la teoría general de costo, está o data más o menos de 1850, con el auge de la misma revolución industrial, con el auge del mismo desarrollo del capitalismo. Y podemos decir que su fundamento teórico son las teorías del valor que se generaron en la ciencia de la economía. El mismo David Ricardo, Anne Smith e incluso Carlos Marx generaron diferentes teorías del valor. David Ricardo y Carlos Marx se centraron en la teoría laboral del valor. Sin embargo, hay otras teorías como la teoría del valor intrínseco, que más que todo se utiliza en contabilidad ambiental. Pero la teoría que tiene que ver con el costo estándar y con los costos por procesos es la teoría del valor de cambio, que tiene su fundamento en Adam Smith y en Alfred Marchart. Con Adam Smith, él postula una teoría que llama teoría de la suma del componente de precio, y Alfred Marshall, más recientemente y con más detalle, habla específicamente de los costos por procesos y el costo estándar en su teoría de industria y comercio en 1919, que es, como ustedes pueden ver, un poco más reciente. Ahora, hablando de autores contemporáneos relacionados con los costos estándares y los costos de producción, tenemos a Kaplan en 1969, tenemos a Birman y Dickman en 1976 y tenemos a Capetini y Collins en 1978. Estos autores, especialmente Kaplan, son muy conocidos y sus libros ya los hemos manejado a nivel de las universidades. Bueno, es muy importante tener en cuenta estos marcos teóricos porque por lo general solamente se tienen en cuenta los instrumentos y las tablas y las herramientas técnicas, pero los marcos teóricos se obvian y estos son indispensables para hacer trabajos de investigación o monografías si eso es lo que ustedes determinan como opción de grado o para hacer incluso algún documento que se solicite en una empresa. Ustedes ya como contadores o como profesionales quieren incluir dentro de sus marcos teóricos, de sus proyectos, referencias bibliográficas. Es muy importante tener las fuentes y quiénes fueron y cuáles fueron las teorías y los libros en donde están expuestas estas técnicas. Bueno, ya teniendo en claro eso, vamos a comenzar con nuestra simulación. Lo que vamos a ver hoy es un ejercicio en donde vamos a hacer un costo estándar de la materia prima. Valga decir que el costo estándar se puede hacer tanto para la materia prima como para la mano de obra o para el CIF. En esta clase vamos a hacer una simulación de costo estándar para materia prima. También otra cosa muy importante es que los costos adquieren importancia en el momento en que pueden ser comparados. Usted puede calcular un costo muy exacto, pero si ese costo usted no lo compara con nada, pues no le sirve para nada realmente. El costo coge importancia, asume importancia en la medida que se pueda comparar, ya sea que se pueda comparar con las metas de planeación estratégica de la alta gerencia
o ya sea que se pueda comparar a un nivel más operativo con las metas, por ejemplo, de la fábrica. Si se va a trabajar con la comparación de los costos reales con la meta que tiene la fábrica, o sea, con el costo estándar, entonces se utiliza esta metodología que vamos a ver hoy. Dicho entonces esto, vamos entonces a nuestra simulación en Excel. Valga decir que este archivo de Excel lo voy a colocar en la descripción del video de mi canal en YouTube para que todas las personas que estén interesadas puedan tener este modelo y puedan seguir y entender en qué consiste. Entonces, para hacer nuestra simulación de presupuesto de costos estándar de materias primas, entonces he simulado una empresa ficticia que se llama Productos Frankenstein. De manera jocosa lo he nombrado como Productos Frankenstein porque ellos fabrican una crema embellecedora. Una crema embellecedora que pesa 250 gramos. Esa crema para su producción pasa por 3 procesos productivos, que es mezclado, envasado y empacado. El primer paso que se hace en materias primas es determinar el rendimiento de la materia prima. ¿Qué es el rendimiento de la materia prima? Pues es cuánta cantidad de la materia prima realmente se utiliza en la producción y finalmente cuánto queda. Entonces, todos sabemos que en un proceso productivo siempre hay desperdicios, siempre hay material que se evapora, que se quema o que se gasta en los procesos productivos y por lo tanto el 100% del material no queda dentro del producto, sino que parte de él se gasta en el proceso productivo. Esto obedece, valga decir, a una ley de la física, especialmente la termodinámica, que se llama la ley de la entropía. Esa ley de la entropía dice que todo sistema pierde energía o materia en su funcionamiento. Por lo tanto, en un proceso productivo no se puede esperar que la materia, que los materiales directos se optimicen en un 100%. Eso es imposible porque estaría en contravía a una ley universal de todos los sistemas del universo. Entonces, en este caso, en el proceso de mezclado, quiere decir que los materiales se optimizan o pueden rendir en un 85% y se pierde el 15% por la ley de la entropía. En el segundo proceso productivo, el material rinde un 90% y se pierde un 10%. Y en este proceso productivo yo le coloqué 100% en empaque porque estoy simulando que solamente se maneja mano de obra y los empaques se aprovechan ahí sí 100% porque no se gastan en el momento de utilizarlos, sino que simplemente se empacan en unas cajas. Y la caja queda 100% utilizada, no se gasta ahí. Bueno, una vez tenemos los diferentes rendimientos en cada departamento, se saca un nivel de eficiencia total, o sea, la mezcla de todos esos rendimientos da como resultado el nivel de eficiencia de todo el proceso. ¿Cómo se saca? Simplemente multiplicando entre sí cada uno de los porcentajes del rendimiento. Entonces se multiplica el 85 por el 90 y por el 100 y eso me da como resultado el nivel de eficiencia del proceso productivo. Tengamos en cuenta este valor porque más adelante lo vamos a utilizar. Una vez hemos determinado los niveles de eficiencia, entonces descomponemos el producto en sus diferentes elementos de materiales directos. Yo he simulado que este producto de crema embellecedora tiene 4 componentes, el componente A, el componente B, C y D. Y cada uno de ellos pesa en gramos 40 gramos, 85, 50 y 75 gramos respectivamente, para un total de 250 gramos. Aquí he colocado la relación en porcentajes de cada uno de esos pesos para estar seguro de que la suma de todos ellos da el 100% y probar que esté bien la distribución. Una vez tenga yo la forma en que el producto se compone en sus materiales directos, entonces proyecto
la producción en un determinado tiempo. Yo lo he proyectado en un año con periodos de 3 meses, o sea, 4 trimestres en el año. Y esto se puede proyectar a través de los contratos de producción que se tengan con los clientes. Entonces, para la simulación, yo tengo que la producción neta, PN, tiene para el primer trimestre 250.000 unidades, para el segundo 214.000, para el tercero 210.000, para el cuarto 220.860, para un total en el año de 859.860 unidades. Esas son las unidades proyectadas. Entonces miren que ya tenemos para esa producción, tenemos los elementos del producto unitario y también tenemos la producción total de todo un año relacionado con ese producto. Ahora lo que vamos a hacer es determinar unos supuestos para poder calcular el precio para el siguiente año. Esta sin duda es la parte más difícil, porque si bien es fácil determinar las cantidades que se van a producir a través de los contratos que se tienen con los clientes, es muy difícil calcular el precio que se va a pagar por esos materiales, a no ser que esos precios ya estén determinados en los contratos también. Pero por lo general esos precios están sujetos a diferentes variables, como por ejemplo la inflación, y si estoy comprando materiales en otros países, entonces va a fluctuar los precios con relación a los cambios de las tasas de cambio de las monedas extranjeras de donde esté comprando el producto. Entonces, para poder hacer el ejercicio y que sea más fácil, yo he colocado aquí como supuestos para calcular el precio que los componentes se compran a nivel nacional, o sea, con dinero local. Y se presenta un crecimiento del 10% anual uniformes cada trimestre. También determino los precios iniciales de las últimas compras del año anterior, o sea, que los precios de los elementos en el año anterior fueron los que se presentan aquí. Para el componente A, 100 pesos por gramo, para el B, 150 por gramo, para el C, 1.500 por gramo y para el D, 2.500 por gramo. Así entonces hemos finalizado esta primera sección del ejercicio. Ahora sigamos con la segunda, ya teniendo en cuenta cuáles son esas cantidades proyectadas para hacer la producción en todo el año. Vamos a ver cuánto material tenemos que comprar para hacer esa producción. Para eso tenemos que hacer uso de un concepto que se llama cantidad estándar unitaria. La cantidad estándar unitaria, ¿qué es? Es la cantidad ya neta que se necesita para producir el bien, teniendo en cuenta la entropía o teniendo en cuenta el desperdicio que se genera o la pérdida de material en el proceso. ¿Cómo se calcula eso? Simplemente lo que se hace es multiplicar la cantidad que tiene el producto final por el nivel de eficiencia del proceso. Entonces noten ustedes que cuando se hace eso, la cifra da un poco más, mientras que aquí es 0.04, aquí da un poquito más porque va a estar incluido el material que se va a desperdiciar. Aquí también tengan presente que mientras que aquí dice 40, aquí dice 0.04, simplemente es una conversión de gramos a kilogramos, o sea que se divide por 1000 el valor para que quede representado en kilogramos. Pero pues las cantidades son totalmente equivalentes, no hay ningún problema. Entonces una vez se hace esa conversión de gramos a kilogramos, se multiplica por el nivel de eficiencia para calcular la cantidad estándar unitaria de cada uno de los componentes. Una vez tengo esa cantidad estándar, entonces lo que hago es, porque yo ya tengo la cantidad en cada trimestre que voy a comprar, entonces calculo exactamente cuánto necesito comprar de cada uno de los componentes para producir
esta cantidad en este trimestre, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto necesito comprar del componente A para el trimestre 1? Pues necesito comprar la cantidad estándar unitaria por la cantidad de unidades que voy a producir en el trimestre 1, que son 215.000. Eso me da entonces que necesito 11.242 kilogramos del producto o del componente A. Y así sucesivamente me voy por cada uno de los componentes haciendo esa misma multiplicación. Multiplico el número de unidades totales por trimestre por el respectivo cantidad estándar unitaria del elemento determinado. Y así también me voy para los otros meses. Por ejemplo, si voy a calcular el componente C del cuarto trimestre, pues multiplico la cantidad de unidades que voy a producir en el cuarto trimestre, que son 220.860, por la cantidad estándar unitaria de ese componente, que es 0.065 kilogramos. Así entonces tenemos, si sumamos al final todas esas cantidades, tenemos entonces la cantidad total que necesitamos comprar. Eso es lo que necesitamos presupuestar en nuestra proyección. Entonces, para el componente A, por ejemplo, necesitamos un total de compra de 44.960 para asegurar esa producción. Eso es vital en un proceso productivo, porque mire que esto obedece a contratos que ya se tienen con los clientes. Y la empresa o la fábrica tiene que asegurar la compra de esos materiales de alguna manera. Entonces, por eso tiene que presupuestar cuánto dinero necesita tener para hacer esas compras con anticipación y asegurar el material. Porque si no asegura el material, de pronto se escasea y pierde el contrato, pierde el cliente y pierde el dinero de la venta. Bueno, entonces ya teniendo las cantidades que voy a comprar, ahí sí hago la simulación del precio, a cómo las voy a comprar. Recordemos que en nuestro supuesto decimos que vamos a hacer unas compras nacionales con plata en pesos, pero que el postulado es que se espera un crecimiento del 10% anual uniforme cada trimestre. O sea que en cada trimestre vamos a aplicar una tasa del 10% anual. Eso significa que tenemos que convertir esa tasa anual del 10% a trimestre. Para hacer eso, utilizamos esta fórmula que se deriva del interés compuesto. Esta fórmula en donde n es el número de periodos y I es la tasa anual. En este caso, n es 4 porque hay 4 trimestres, o sea, hay 4 periodos en el año, 4, y I es 10 porque 10% es la tasa de crecimiento que hemos determinado. Entonces, si yo aplico esa fórmula y reemplazo las variables, me da como resultado este valor que está aquí, 0.024 en cada trimestre. ¿Cómo aplico esa fórmula? Entonces yo aquí tengo la fórmula. Esta misma fórmula que está aquí expresada en esta ecuación, está aquí en esta fórmula. Potencia, paréntesis, 1 más U4. ¿U4 qué es U4? Miremos de dónde sale la fórmula. Mire, entonces si le damos rastrear, mire que U4 sale de este 4 que está en esa celda y la I sale, si nos paramos ahí, y la I sale de U3, o sea, la celda que está ahí abajito. Simplemente reemplazamos eso y así calculamos, hacemos la conversión de la tasa efectiva anual a tasa de un trimestre determinado, de uno de los 4 trimestres determinados en el año. Una vez tenemos la tasa, entonces aplicamos la fórmula de valor futuro para saber cuánto vale o cuál es el precio proyectado en cada trimestre. La fórmula de valor futuro es valor presente por 1 más I a la n, donde I es la tasa, en este caso la tasa que calculamos ya
trimestral, que es 0.024, y n es cada uno de los periodos, o sea que para el periodo 1, o sea para el trimestre 1, n es 1, para el trimestre 2, n es 2, para el trimestre 3, n es 3, y para el trimestre 4, n es 4. Entonces aquí comenzamos a aplicar la fórmula para saber cuáles son los precios de cada uno de los componentes en cada uno de los trimestres. Mire que aquí están los precios que había colocado acá inicialmente en este supuesto, ¿no? O sea, CA 100, CB 150, C 1500 y CD 2500. Esos mismos precios están acá en esta parte que está aquí. Entonces, este precio llevados a valor futuro en el primer trimestre, ¿cuánto es? Esos 100 que están ahí, ¿cuánto es? Pues aplicamos la fórmula que está ahí. Si quiere, rastreémosla para que veamos de dónde viene cada uno de los valores. Y así podemos calcularlo. Entonces, aquí tenemos nuestra fórmula, que es esta fórmula que está ahí, valor futuro, pero expresada en una fórmula de Excel. Entonces mire que dice P17. ¿P17 qué es? Pues el valor del componente A del precio inicial, ¿ya? Por todo este factor que está aquí, que es una potencia. O sea, potencia por base por la potencia que se va a elevar. ¿En la base cuál es? 1 más I, o sea, 1 más B3, que es la tasa, I es la tasa. Y la potencia es Q15. Q15 para el primer trimestre es 1. Mire que está aquí Q15. Si nos vamos para el segundo trimestre, pues ya ese ya no sería Q15, sino R15. R15. Y el resto sería igual. Lo único que cambiaría sería el valor n, el exponencial n en cada uno de los trimestres. Y así sucesivamente se calcula el valor futuro de cada uno de los precios de los elementos del costo. Una vez tenemos los precios, entonces ahí sí calculamos cuánto nos va a costar ya el total de las compras proyectadas. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Nosotros ya sabemos cuánto vamos a comprar de cada componente, ¿cierto? Por ejemplo, para el componente CA, nosotros ya sabemos que tenemos que comprar para el primer trimestre 11.224. ¿Y a qué valor los vamos a comprar? Pues al precio que hemos calculado en este primer trimestre. Y así sucesivamente hacemos con todos. Si vamos a necesitar saber cuánto vale el componente CD, entonces lo vamos a multiplicar por la cantidad proyectada y luego por su precio proyectado a valor futuro. Entonces así hacemos con todos los elementos, con todos los trimestres, y finalmente llegamos a este valor total. Este valor, 223.807.949, es el valor que necesito presupuestar para hacer las compras de todo el año y garantizar esa producción. Ahora, eso es muy importante porque yo puedo, cuando haga las compras reales, ya, esta es una proyección. Entonces esa proyección, que es una ficción que me estoy imaginando, lo tengo que comparar con la realidad. Para hacer esas comparaciones, yo tengo unas fórmulas que las voy a dejar aquí en el archivo, que son muy sencillas de interpretar realmente. Entonces, para calcular esas variaciones entre lo presupuestado y lo real, yo puedo hacerlo por dos métodos, por el método 1 o por el método 2. Y las variaciones pueden ser variación precio y variación cantidad. Entonces, aquí en esta tabla que está abajo, están toda la explicación de las respectivas variables que se utilizan en cada una de las fórmulas, que es muy fácil. Miremos la primera. Por ejemplo, la variación precio es igual a PR menos PST por QC. ¿Qué significa? Pues la variación precio es igual a PR, que es precio real, menos
el PST, que es el precio estándar, o sea, el precio que calculamos. ¿Y el precio real cuál es? Pues el precio realmente en el que compré. Puede ser que el precio con el que hice la compra sea diferente al precio presupuestado. Por lo tanto, ahí se va a hacer la división, perdón, la resta de esos dos precios. Y se multiplica por QC, que es la cantidad comprada. Ese valor me da algo que se llama la variación en precio por el método 1. Así, con la misma metodología, yo puedo calcular por el método 1 o por el método 2, tanto la variación del precio o la variación en cantidad. Lo único es que usted tiene que determinar si lo va a hacer a través de este método, por el método 1 o a través del método 2. No puede hacerlos por los dos métodos porque entonces ya no tendría criterio para hacer las comparaciones. Bueno, amigos, finalmente esta ha sido entonces la clase de hoy relacionada con el costo estándar. Valga decir que, o repetir que esta tabla que está ahí en esa simulación la voy a colocar en la descripción del video para que ustedes la descarguen. Tengan también presente que esta clase obedece a todo el curso de costos de producción por procesos, el cual ya hemos visto varias clases y ya hemos diseñado todo un sistema para calcular el costo. Incluso en la clase pasada hicimos una clase especial para simular y presentar los valores de una manera más elegante y más, digamos así, más influyente para la toma de decisiones. Bueno, queridos amigos, los que no se hayan suscrito al canal, suscríbanse. Si ustedes creen que alguna persona le va a ayudar esta clase, pues invítenla a verla, invítenla a que se suscriban al canal y también los invito a que vean otros cursos que tengo aquí en mi canal relacionados con contabilidad. También tengo el curso de contabilidad ambiental y también está montado el curso de programación de software, muy interesante, no solamente para contadores, sino para todo tipo de profesional. Bueno amigos, mucho gusto en haberlos visto hoy y nos vemos en la próxima clase. Chao.